Ya estamos de regreso aquí en ATV Más Noticias y con nosotros está Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción, una ONG que el día de hoy nos va a comentar sobre este 11º observatorio de conflictos mineros en el Perú. Pues tienen algunos resultados bastante interesantes. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta es, en este 2012 tan conflictivo, ¿la inversión minera ha crecido o ha decrecido? Bueno, este año en realidad había un crecimiento, no estamos hablando de aproximadamente una cartera de proyectos de más de 53.000 millones, ¿no es cierto? Y con algunas regiones con mucha proyección de grandes proyectos de inversión. Pero es cierto que ese 2012, además de un gran nivel de inversión, ha estado caracterizado por un alto nivel de conflictividad social, ¿no? Hemos tenido conflictos en gran número, pero además muy intensos, ¿no? Con saldos lamentables de muertes en varias regiones del país, ¿no? Entonces hemos tenido muchos conflictos que han estallado. Y desde el observatorio estamos buscando encontrar algunas causas estructurales de las razones del estallido de estos conflictos y además posibles alternativas de solución y transformación de los mismos. Estaba leyendo entre las cifras que han publicado, es que de estos 53.000 millones en proyectos que tiene el Ministerio de Energía y Minas para los próximos 5 años, consideran que solamente 1/3 de estos proyectos se va a poder ejecutar. Y algunos lo identifican por un tema de la conflictividad social y por un tema de burocracia en el Estado. Bueno, en realidad la realización de proyectos mineros tiene distintas etapas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una etapa de exploración previa que toda empresa tiene que realizar para justamente ver cuál es el potencial en minerales que existen en las zonas. Entonces hay un proceso que todo proyecto tiene, ¿no? Definitivamente el tema de conflictos sociales es un tema que desincentiva a las empresas, obviamente, pero que tiene algunas causas que hemos identificado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un primer tema es que hay un problema de acceso a la información por parte de la población y de mucha desconfianza. Lamentablemente las concesiones mineras se otorgan sin que se informe previamente ni a las autoridades ni a las poblaciones asentadas en la zona de influencia. Los estudios de impacto ambiental que se elaboran cuentan con una mínima participación de la población, son estudios altamente técnicos y la población y las autoridades solamente tienen 25 días para dar observaciones a estos estudios y sus observaciones no son vinculantes finalmente. O sea, cualquier preocupación que tenga la población no vincula a la empresa a resolver ese tema. Pero ¿no debería ser en todo caso de alguna manera vinculante la posición de la población frente a este proyecto? ¿O no debería haber también por parte de las empresas que quieren invertir en estas zonas una mayor participación activa por tratar de que la población esté informada para que exista pues una confluencia pacífica entre ambos grupos? Antes que un rol de las empresas, creo que es un rol del Estado. O sea, no tenemos que olvidar que además que el Estado tiene como principal rol promover la inversión, que es uno de sus principales roles, entendemos. Hay un rol de garantía de derechos que no está asumiendo adecuadamente, ¿no? Se está atrayendo mucha inversión, pero creo que no se está haciendo un filtro adecuado de qué tipo de inversión se requiere para el país. Y por lo tanto no se está teniendo en cuenta cuál es la agenda y las preocupaciones de las poblaciones en zonas mineras. Y finalmente, si no se tienen en cuenta esas preocupaciones, no se están resolviendo los problemas de fondo. O sea, lo digo porque en realidad la posición del Estado de los últimos años es negar el conflicto o señalar que el conflicto minero es parte de la agenda personal de un grupo de personas o de asociadores que están por todo el país y que están buscando generar conflicto. Que en algunos casos sí se puede dar, ¿verdad? Creo que siempre aparecen algunos líderes caudillistas, o sea, esta figura se da, es cierto, o sea, creo que hay intereses por todos lados, desde el Estado, de las empresas o algunas organizaciones, es cierto, eso no se puede negar, pero lo que no, o sea, creo que señalar que todos los conflictos tienen como origen un grupo de personas que tiene tan gran poder es un error. Hablar de una tesis del complot es un error, o pensar que hay una mafia de personas que no queremos el desarrollo del país porque a nosotros nos acusan de eso, creo que es un error. Hay que empezar a tener en cuenta cuáles las demandas de la población, cuáles son sus preocupaciones, porque si bien la actividad minera es muy importante, también ha generado grandes estragos en las poblaciones. Ha generado grandes impactos ambientales, sociales y culturales que no son tenidos en cuenta. O sea, cuando uno habla de 53.000 millones de dólares en inversión, en esa suma no se está teniendo en cuenta la degradación ambiental que generan, por ejemplo, los proyectos. Entonces no estamos teniendo una mirada integral de lo que, o sea, la minería, así como desarrollo económico, debería promover un desarrollo ambiental y el Estado debe estar en la obligación de exigir altos y elevados estándares de calidad ambiental, social y cultural para los proyectos que se desarrollan. Una cifra que me llama la atención según el mapa de concesiones mineras es que el 19,15% del territorio nacional está concesionado. Y digamos que Arequipa es el primero en la larga lista
digamos, de departamentos, provincias y zonas del Perú donde se han otorgado estas concesiones. Digamos, de estos lugares que ustedes han identificado, ¿cuáles son los que presentan mayor rechazo en la población y mayor conflicto entre la población y las empresas? Tenemos como dos tipos de zonas en realidad. Tenemos casos emblemáticos como el de Conga, por ejemplo, que ha mostrado en realidad una férrea oposición de la población, pero basada en preocupaciones técnicas por la calidad del proyecto que se va a desarrollar y por la posible afectación a fuentes de agua. Entonces, eso es un tipo de conflicto donde en realidad hay una incompatibilidad entre los deseos de desarrollo de la población y la posibilidad de desarrollar un proyecto minero. Y tenemos casos como el de Espinar, donde el reclamo de la población no es porque el proyecto no se desarrolle, sino por exigir mejores condiciones para que finalmente el proyecto arribe a buen término, ¿no? No hay un rechazo a la empresa o a la presencia de la minería. En el caso, nosotros hemos identificado una región en particular que es Apurímac, cuyo el 57.7% de su territorio está bajo concesión minera y que en realidad se presenta como un nuevo centro de inversión minera a nivel nacional. O sea, Apurímac se presenta como lo que fue Cajamarca en los años 90. O sea, con grandes proyectos de inversión. Apurímac en sí solo concentra el 22.2% de esos 53.000 millones de dólares que se van a invertir y por lo tanto se plantea una agenda muy interesante para Apurímac porque es una región efectivamente pobre, pero que obviamente también tiene que dar exigencias para que la inversión minera que se desarrolle en la región sea una inversión de calidad y no suceda lo que sucedió en Cajamarca, donde en realidad gran parte de la población se opone a proyectos porque justamente ha habido graves impactos ambientales, ha habido graves impactos sociales, ¿no? Entonces, pero en todo caso, en Apurímac, ¿cuál es la situación? ¿La población está siendo informada? Digamos, se realizan charlas, conferencias. ¿Alguien está yendo a hablar con los pobladores tratando de explicarles qué es lo que va a pasar? Porque estamos hablando más del 50% de área, por decirlo de alguna manera, de este lugar. Y si no hay una buena comunicación, pues podríamos tener un conflicto bastante grande en los próximos meses. Recordemos además que en Apurímac el año pasado salió un conflicto en Andahuayla, justamente porque hay concesiones mineras otorgadas en cabeceras de cuenca. O sea, recordemos que Apurímac, hay una zona importante de Apurímac que tiene una gran producción agrícola y hay una gran preocupación porque las concesiones mineras pueden afectar, o sea, el desarrollo de minería en esas zonas puede afectar otro tipo de actividades. Hay casos particulares, por ejemplo, como la comunidad Fuerabamba, en el proyecto de las Bambas va a ser reubicada y lamentablemente ese proceso se da de manera bilateral, ¿no? No había una intervención del Estado. Entonces, mientras los procesos de negociación se den de manera bilateral, mientras no intervenga el Estado para justamente salvaguardar los derechos de la población, vamos a tener en algunos casos acuerdos inequitativos y posibles focos de conflicto, ¿no? Entonces, creo que el gobierno debe desarrollar una capacidad de sacar lecciones aprendidas de otros procesos. Que hasta ahora no es lo que se ha visto. Lamentablemente la respuesta ha sido muy momentánea. Nosotros decimos la política del bombero, ¿no? Se atiende el conflicto cuando ya estalló y cuando no hay una lógica de prevenir el mismo, ¿no? Y empezar a entender que detrás del conflicto hay una agenda legítima de las poblaciones. O sea, no hay que subestimar la capacidad de las comunidades de exigir sus derechos, ¿no? Son ciudadanos como nosotros. Ni de las empresas tampoco de poder invertir en estas zonas. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Continuamos en ATV Más Noticias y sigue con nosotros Emma Gómez, subdirectora de Cooperación. Emma, antes de la pausa nos dábamos cuenta de alguna manera que el tema del diálogo, un diálogo permanente, continuo, por parte del Estado hacia las comunidades no se da. Pero ¿hay algo positivo que haya podido aprender el Estado en el último tiempo teniendo conflictos tan fuertes como el de Conga y el de Espinar? Sí, o sea, no podemos negar que también hay avances interesantes en términos de políticas públicas, ¿no? La primera, creo que ha sido el primer éxito de este gobierno en esa materia, ha sido la aprobación de la ley de consulta y su reglamentación, que sí consideramos que es un avance importante en aras justamente de establecer este diálogo intercultural con las comunidades a nivel nacional. Ha sido un proceso un poco entrampado en algunos casos, pero que es un buen primer paso, pero la prueba de fuego va a ser cuando se implemente el primer proceso. O sea, la ley por sí misma y el reglamento no son una solución a generar este espacio de diálogo, ¿no?, con las comunidades. Hay que ver cómo se implementa este proceso y si realmente se consulta y se busca que las comunidades den su consentimiento, ¿no? Otro avance importante es la creación del SENACE, ¿no?, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que justamente busca generar que sea una autoridad autónoma quien apruebe los EIAs que han sido tan cuestionados, ¿no? Un EIA como el de Conga ha sido tan cuestionado. Es un avance importante en realidad. Hemos identificado algunos vacíos que esperamos que se corrijan, como darle un mayor rol a los gobiernos regionales o justamente no
exceptuar a ninguna IA que pase por el SENACE, por ejemplo, ¿no? Okay. Y dar una oportunidad más para que además de los EIAs aparezcan otro tipo de instrumentos que empiecen a medir cuáles son los impactos acumulativos de tantos proyectos mineros concentrados en el mismo territorio. Okay. Me quedo con eso, con la parte positiva y con los avances en el Estado en el tema de la minería y el acercamiento a las comunidades. Fue Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción. Yo me despido.